Siempre fui un joven inquieto, de esos que buscan formas rápidas de conseguir dinero para financiar sus pasatiempos y salidas con amigos. Mi nombre es Mateo Ríos, y desde temprana edad me dejaba llevar por la curiosidad y la emoción, sin pensar demasiado en las consecuencias. Esa mezcla de ingenuidad y ambición fue lo que me llevó, una noche, a explorar la Deep Web, esa porción de Internet de la que todos habían oído hablar, pero que pocos se atrevían a visitar. Había escuchado historias sobre mercados clandestinos, foros de conspiraciones y extraños intercambios que allí ocurrían. Para mí, era simplemente otra aventura, una forma de escapar del tedio de la rutina diaria. Mientras navegaba sin rumbo, un anuncio captó mi atención de inmediato. Estaba escrito con tipografía común, pero su mensaje era inquietante. Se compra sangre, pago en bitcoins, la oferta era sorprendentemente alta, más de $1000 por litro, y el pago se realizaría en criptomonedas. Para un adolescente sin ingresos fijos, sonaba irresistible. La promesa de dinero fácil eclipsaba cualquier temor. Mi curiosidad pudo más y decidí enviar un mensaje al remitente del anuncio. La respuesta llegó rápido y aunque su tono era cortés, había algo en sus palabras que me puso los pelos de punta. Aceptó mi oferta de vender medio litro de sangre por $500 sin cuestionamientos. Incluso me envió un enlace a un kit casero de extracción de sangre que podía comprar en línea. Todo parecía demasiado sencillo. En esos momentos, no consideré lo extraño que resultaba este arreglo. Solo pensaba en el dinero al alcance de mi mano. Los días previos al intercambio fueron una mezcla de nerviosismo y excitación. Nunca antes había hecho algo así. La idea de extraerme sangre para entregarla a un desconocido en la Deep Web parecía sacada de una película de terror. Pero la tentación del dinero fácil me empujaba a seguir adelante. Para minimizar riesgos, decidí dejar el frasco con mi sangre en la puerta de mi vecino, con la esperanza de evitar cualquier conexión directa conmigo. La noche del intercambio, mi corazón latía con fuerza. Desde la ventana, observé cómo una camioneta negra se detenía frente a la casa de mi vecino. De ella descendió un hombre alto, de aproximadamente 1,90 metros, vestido con una gabardina negra y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. La escena era surrealista. Se acercó al frasco, lo recogió, y para mi horror, lo destapó y bebió la sangre allí mismo, en plena calle. La visión fue nauseabunda y aterradora, apenas podía creer lo que estaba viendo. Poco después, recibí un mensaje en mi teléfono. El hombre agradecía el frasco y solicitaba 1,5 litros de sangre para la próxima semana, ofreciendo aún más dinero. Aunque algo dentro de mí me decía que esto estaba mal, la codicia fue más fuerte y acepté, prometiéndome que sería la última vez. Durante esa semana, la paranoia y la culpa me consumieron. Cada pensamiento sobre lo que había hecho me hacía sentir atrapado en un círculo de miedo y remordimiento. Finalmente, el día del segundo intercambio llegó. Dejé el frasco en la puerta de mi vecino, observando desde la ventana. El hombre recogió la sangre, esta vez sin detenerse a beberla en la calle, lo que aumentó mi ansiedad. Esa noche recibí otro mensaje. La demanda ahora era de 2 litros. El pánico me paralizó. Sabía que donar esa cantidad sería extremadamente peligroso. Con manos temblorosas le respondí que no podía cumplir, esperando que entendiera. Su respuesta fue fría, casi amenazante. Debía cumplir de alguna manera o sufriría las consecuencias. Desde ese momento, su presencia se convirtió en una sombra constante sobre mí. Cada ruido en la noche, cada movimiento sospechoso, me hacía sobresaltar. La culpa y el terror se mezclaban, convirtiéndose en una compañía inescapable. La Deep Web, que al principio parecía un lugar de aventuras y ganancias rápidas, se había transformado en un portal hacia un mundo oscuro y peligroso. Y yo, un adolescente curioso, había abierto la puerta sin saber del precio que implicaría. Los días siguientes fueron un tormento. La ansiedad me acompañaba a cada momento. La voz fría y distante del hombre en la Deep Web se había convertido en una amenaza constante, y la idea de entregar 2 litros de sangre me parecía imposible y mortal. Pero lo peor no era solo el miedo físico, sino la sensación de que mi vida estaba fuera de control, atrapada por una decisión que había tomado impulsivamente. El día en que debía cumplir con la entrega, mi corazón latía con fuerza desbocada. Desde la ventana, observé la misma camioneta negra acercarse, pero esta vez no había frasco esperando. El hombre descendió del vehículo y caminó directamente hacia la puerta de mi vecino. Con un gesto brusco, tocó el timbre.
Cuando mi vecino abrió, la escena fue aterradora. El desconocido lo agarró, lo dominó y comenzó a atacarlo. Los gritos desgarradores me paralizaron. No podía moverme ni gritar. Solo podía observar, impotente, mientras el horror se desarrollaba ante mis ojos. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron y entraron en la casa, encontraron un cuadro macabro. La violencia había dejado una escena imposible de ignorar. El hombre fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se extendió rápidamente en la comunidad y aunque intenté mantenerme en el anonimato, la historia se convirtió en un tema de terror y consternación local. Los medios describieron al hombre como alguien profundamente perturbado, obsesionado con la sangre, capaz de actos impulsivos y violentos que desafiaban cualquier comprensión. Desde aquel día, el miedo y la culpa se convirtieron en mis compañeros constantes. Cada sonido en la noche me hacía sobresaltar, temiendo que él regresara. La paranoia se instaló en mi vida. No podía dormir. Siempre revisaba cada sombra, cada movimiento sospechoso. Nunca supe realmente quién era, ni sus motivaciones, ni su nombre. Solo sabía que, según su última amenaza, podía volver en busca de más sangre o algo peor. Vivía en un estado de alerta permanente, consciente de que mi seguridad nunca volvería a ser la misma. Mi historia no terminó allí. Aprendí que la curiosidad y la codicia, combinadas con la ingenuidad, pueden abrir puertas que nunca se pueden cerrar. Cada vez que alguien me habla de explorar la Deep Web o buscar ganancias fáciles, siento una punzada de advertencia. El precio puede ser más alto de lo que cualquier mente podría imaginar. Intenté reconstruir mi vida, mudarme y desaparecer de los ojos de quienes acechaban en la sombra digital. Cada precaución, cada cierre de cuenta, cada cambio de ciudad era un intento de recuperar un mínimo de normalidad. Sin embargo, el trauma permanecía. La memoria de aquel hombre y de sus acciones, y la sensación de haber sido parte de algo que escapaba a toda lógica, nunca me abandonaron. Hoy, cada ruido inesperado me hace recordar que el peligro puede estar más cerca de lo que uno imagina. Mi experiencia se convirtió en una advertencia para todos. Hay territorios en Internet que no deben explorarse, por más tentadora que parezca la promesa de dinero fácil. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse, y los errores cometidos en la ingenuidad pueden perseguirnos por siempre. La Deep Web, que al principio parecía un misterio excitante y una vía para obtener dinero rápido, terminó convirtiéndose en un abismo de horror que transformó mi vida y me enseñó, de la manera más brutal, que ciertos riesgos no valen nada frente al precio que pueden cobrar. A finales de los años 90, el empresario tecnológico Nathaniel Green afirmó que la red estaba transformándose en el gran mercado central de la aldea global del futuro. Casi 3 décadas después, esa afirmación sigue siendo tan precisa como inquietante. La Internet mundial ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, trabajamos y comerciamos, permitiéndonos acceder a oportunidades que generaciones anteriores jamás habrían imaginado. Los beneficios son incalculables. Sin embargo, este salto digital no ha estado exento de sombras. Aunque estamos más conectados que nunca, el mundo occidental se encuentra sorprendentemente fragmentado. Algoritmos diseñados con precisión han terminado por inundarnos con información seleccionada para provocar reacciones emocionales rápidas. Debates que van desde la pronunciación de una palabra hasta la percepción de un color de vestido se convierten en conflictos virales, mientras que problemas mucho más graves pasan desapercibidos. Lo que muchos perciben como progreso en ciertos rincones de la red se convierte en un terreno oscuro y peligroso. A finales de la primavera de 2020, durante el auge de la pandemia global, millones de estudiantes en Estados Unidos tuvieron que continuar su educación de manera remota. Para algunos, el cambio fue manejable, para otros, devastador. Ethan Collins, un adolescente de 17 años que vivía con sus padres en los suburbios de Riverton, comenzó a experimentar una soledad creciente a medida que pasaban las semanas. Como muchos jóvenes, buscó una comunidad en línea que le ofreciera compañía y comprensión. Pero detrás de esa aparente empatía, Ethan encontró un grupo con motivaciones siniestras. «Todo lo que hago parece inútil», escribió a sus supuestos amigos digitales. «Sé que es solo una distracción para no pensar en lo peor». Poco después,
Los padres de Ethan encontraron a su hijo inmóvil en su habitación. Había seguido las instrucciones que había recibido en línea, tomando la decisión fatal que sus nuevos compañeros virtuales le habían sugerido. La tragedia llevó a los padres a investigar el historial digital de Ethan, revelando un descubrimiento aterrador. Semanas antes, él había visitado un sitio en la Deep Web llamado Silent Exit, fundado por dos figuras conocidas solo como Soren y Marek. Este sitio no solo ofrecía guías detalladas sobre cómo terminar con la propia vida, sino que también contaba con foros y salas de chat donde los usuarios se alentaban mutuamente a dar el paso definitivo. Algunos buscaban compañeros para acompañarlos en sus decisiones, y se ha especulado que ciertas interacciones en línea pudieron haber contribuido a múltiples tragedias. Los miembros menospreciaban la terapia y otros tratamientos médicos y animaban a mantener en secreto sus planes frente a familiares y profesionales. El sitio creció a tal punto que, entre 2018 y 2021, más de 500 usuarios publicaron mensajes finales anunciando que estaban a punto de quitarse la vida. Dado el anonimato estricto, es imposible determinar con exactitud cuántas de esas publicaciones fueron reales, pero algunas fuentes aseguran que al menos 45 usuarios transmitieron en vivo el momento de su muerte. La mayoría de quienes frecuentaban la página provenían de países de habla inglesa, aunque también había una notable cantidad de italianos. Entre los casos documentados se encuentra el de Luca Romano, un estudiante de 17 años que descubrió el sitio en otoño de 2019. Luca había luchado contra la depresión desde los 14 años, y tras años de terapia y medicación, parecía haber encontrado cierto equilibrio. Participaba en actividades escolares, tocaba batería y mantenía amistades en línea. Pero un dolor físico crónico que comenzó ese año lo llevó a pasar más tiempo en su habitación, explorando los rincones más oscuros de la web. Fue durante esas noches solitarias que Luca encontró Silent Exit. Allí leyó sobre el nitrito de sodio, un compuesto químico usado comúnmente en alimentos y en procesos industriales, que se presentaba como un método efectivo y rápido para acabar con la vida. Los usuarios compartían guías paso a paso, enlaces de compra y consejos para que el acto fuera indoloro. La información, presentada con un lenguaje frío y meticuloso, estaba dirigida a adolescentes vulnerables que buscaban respuestas desesperadas. Luca se unió a las conversaciones y, tras semanas de intercambio con otros miembros, publicó una fotografía del producto que había adquirido y agradeció a la comunidad por su apoyo. Esa misma noche, su madre lo encontró sin vida. La combinación de anonimato, accesibilidad de información peligrosa y la aparente camaradería en línea había creado un entorno mortal. El sitio, lejos de ser cerrado, siguió operando con modificaciones menores. Los fundadores trasladaban servidores constantemente, eliminaban rastros de identidad y se aseguraban de que las publicaciones de despedida desaparecieran tras un periodo determinado, supuestamente para proteger la privacidad de los usuarios. En la práctica, esto impedía que las familias tuvieran algún tipo de cierre. El caso de Luca es solo un ejemplo dentro de un patrón perturbador. Investigaciones posteriores revelaron que personas de todo el mundo, especialmente adolescentes, encontraron en este espacio un refugio para sus pensamientos más oscuros, alentados por una comunidad que normalizaba la muerte como solución. Las autoridades enfrentaban enormes dificultades. La jurisdicción internacional, el anonimato de los usuarios y la naturaleza descentralizada de la Deep Web convertían cualquier intento de acción legal en un desafío casi imposible. Expertos en seguridad digital y psicología alertan que la proliferación de sitios como Silent Exit representa un riesgo creciente. La facilidad con la que se puede acceder a información mortal y la presión de comunidades virtuales crean un escenario donde la vulnerabilidad se encuentra con la instrucción letal, y los jóvenes, como Luca, son las víctimas más frecuentes. A medida que las investigaciones avanzaban, las autoridades descubrieron que Silent Exit no era simplemente una página más dentro de la Deep Web. Se trataba de un proyecto meticulosamente estructurado, con servidores distribuidos en distintos continentes, manejado por un grupo de administradores que rara vez interactuaban con los usuarios. Todo parecía automatizado, publicaciones programadas, mensajes de bienvenida generados por inteligencia artificial y un sistema de cifrado diseñado para borrar conversaciones después de 30 días.
Uno de los investigadores, el analista digital Marcus Hale, describió el sitio como una máquina de convencer, una red que no vendía productos, sino ideas peligrosas disfrazadas de consuelo. Lo más alarmante era la frialdad con la que se manipulaba la psicología de quienes buscaban ayuda. Hale y su equipo lograron infiltrarse en uno de los servidores espejo del portal, descubriendo un conjunto de archivos con conversaciones entre los administradores. En ellas, los fundadores Soren y Marik discutían sobre estadísticas, cuántos usuarios nuevos llegaban, cuántos mostraban señales de decisión y cuántos completaban el acto final. No hablaban de tragedias, sino de porcentajes. Era un sistema deshumanizado, donde cada vida se convertía en un número dentro de un registro anónimo. Pese a los esfuerzos internacionales, el sitio continuó reapareciendo bajo distintos nombres y dominios. La Deep Web lo devoraba y lo escupía con nuevas identidades, como si se resistiera a morir. La comunidad migró a plataformas cifradas y los administradores lanzaron versiones móviles y foros privados con invitación. Nadie sabía quién estaba detrás realmente, ni cuál era el propósito final de quienes mantenían el proyecto vivo. Un año después de la muerte de Luca Romano, la madre de otro joven, una mujer llamada Amelia Wright, se contactó con periodistas independientes para compartir su historia. En los mensajes recuperados del ordenador de su hijo, se encontraba un enlace hacia un nuevo dominio, sleepwellnetwork.onion. En la página de inicio aparecía un texto breve. Nosotros no persuadimos, solo escuchamos. Aquí, nadie te juzga. Era la misma estética, el mismo formato, los mismos usuarios con nombres de perfil casi idénticos a los anteriores. Algunos incluso hacían referencia directa a antiguos miembros de Silent Exit. La diferencia era una sola. Ahora el sitio funcionaba mediante invitación personal. Alguien tenía que recomendarte. Lo inquietante es que las invitaciones no se enviaban por correo electrónico ni redes sociales, sino a través de mensajes que aparecían misteriosamente en foros públicos, como si una inteligencia artificial rastreara palabras clave y ofreciera acceso solo a quienes mostraban vulnerabilidad emocional. La policía cibernética trató de seguir el rastro, pero cada intento terminaba en callejones digitales, proxies múltiples, cifrado dinámico y servidores alojados en regiones sin legislación sobre delitos informáticos. Mientras tanto, en la superficie, los padres de las víctimas comenzaron a organizarse. Crearon fundaciones para advertir sobre los peligros de la Deep Web, sobre cómo algunos espacios no solo muestran lo oscuro del ser humano, sino que lo alimentan. En charlas y conferencias repetían una frase que se volvió símbolo de su causa. La red que conecta al mundo también puede desconectarlo de la realidad. Lo que muchos no sabían es que, en silencio, los fundadores seguían activos. Uno de los analistas que investigó el caso reveló un último hallazgo antes de retirarse del proyecto. Cada vez que un dominio de Silent Exit o Sleepwell Network desaparecía, otro nacía desde una dirección distinta, siempre con el mismo código de base. En una de las copias encontraron un comentario escondido dentro del código fuente. No era una instrucción técnica, era una frase. Decía, los que buscan salida no son víctimas, son reclutas. Y la red nunca olvida desde entonces. Nadie ha podido confirmar si Soren y Marik siguen operando, si el sitio aún existe o si ha mutado en algo más grande. Pero los expertos en ciberseguridad coinciden en que no se trata de un caso aislado. Lo que comenzó como un foro en la Deep Web terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural oculto, alimentado por el algoritmo del dolor y la desesperanza. Cada día, miles de usuarios anónimos escriben en foros oscuros buscando respuestas. Algunos encuentran ayuda, otros solo silencio. Y en ese silencio la red observa, esperando una palabra clave, una confesión, una señal de debilidad para abrir nuevamente la puerta al mismo ciclo. Porque en los rincones más profundos de Internet nada desaparece realmente. Solo cambia de nombre, de rostro y de servidor. Y quienes lo conocieron, dicen que todavía hay noches en que se puede leer un mensaje breve en la penumbra digital. Bienvenido de nuevo, sabíamos que regresarías. En diciembre de 2010, un joven chino llamado Wei Shang, de 31 años, llegó a Montreal, Canadá, decidido a comenzar una nueva vida. Su objetivo era estudiar ingeniería informática, y en su primera conversación con un funcionario de inmigración expresó su entusiasmo por explorar nuevas oportunidades, perfeccionar su idioma y disfrutar del aire libre de su nueva ciudad.
18 meses más tarde, Wei estaba registrado como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montreal, mientras trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia para mantenerse económicamente. En su país natal, Wei había estado casado, pero tras emigrar a Canadá, descubrió una libertad que antes le estaba prohibida: la posibilidad de explorar su sexualidad. Guardar su orientación como secreto había sido un deber impuesto por la familia y la sociedad en China, pero en la mucho más liberal Canadá, Wei comenzó a disfrutar de esta parte de sí mismo. Eventualmente conoció a un novio y por un tiempo se sintió genuinamente feliz. Sin embargo, la presión familiar desde el otro lado del mundo no tardó en reaparecer. Sus padres insistieron, a través de llamadas y mensajes, en que debía establecerse con una mujer y formar una familia. Con la convicción de que su relación actual no tenía futuro, Wei terminó con su pareja, aunque su deseo de compañía y aventura persistía. Para satisfacer esos impulsos, Wei descargó aplicaciones de citas de encuentros casuales, buscando conexiones con personas afines. Fue allí donde conoció a Julian Marchand, un hombre canadiense de 33 años, alto, de cabello rubio y ojos penetrantes. En la vida real se llamaba Eric Lambert, pero en las aplicaciones de citas se hacía llamar Julian Magnus. Nacido en Ontario en 1982, Julian había sido el mayor de 3 hermanos. Su infancia estuvo marcada por una madre obsesionada con la limpieza y el control, al punto de que los animales domésticos de la familia pagaron un precio trágico por cualquier desorden. A los 12 años, tras el divorcio de sus padres y la enfermedad mental de su padre, Julian tuvo que mudarse a vivir con su abuela en un pequeño pueblo de Ontario. Durante su adolescencia, Julian comenzó a desarrollar problemas de conducta y finalmente fue diagnosticado con esquizofrenia. Recibía un subsidio gubernamental mensual, lo que le permitió no depender del trabajo regular. A medida que crecía, su inquietud lo llevó a buscar empleos ligados al entretenimiento para adultos, desde stripper hasta acompañante, y modelos en publicaciones locales. Su ambición por la fama y la atención lo llevó a experimentar con diversos medios, incluyendo reality shows y redes sociales, utilizando múltiples perfiles para crear la ilusión de un gran séquito de seguidores. Hacia 2010, la búsqueda de notoriedad de Julian tomó un giro inquietante. Subió videos a plataformas en línea donde cometía actos de crueldad contra animales. Estos videos fueron retirados rápidamente, pero sirvieron para revelar un patrón perturbador. La combinación de su deseo de fama y su fascinación por la violencia mostraba una mente obsesionada con romper límites y captar la atención de un público morboso. Fue en este contexto que la Deep Web comenzó a jugar un papel crucial. Julian, conocedor de la existencia de sitios donde se compartían contenidos extremos fuera del alcance de la censura convencional, utilizó estas plataformas para difundir sus acciones más extremas, buscando un público que no solo observara, sino que también admirara su audacia macabra. Wei, por su parte, permanecía ajeno a la historia oculta de Julian. Su relación con él parecía casual y normal, pero gradualmente se volvió más intensa. Durante la primavera de 2012, comenzaron a salir con regularidad. La presencia de Julian en la Deep Web y su vida secreta eran invisibles para Wei, quien confiaba en la aparente normalidad de su pareja. Sin embargo, las pequeñas desapariciones y cambios de comportamiento empezaron a despertar preocupación en su círculo cercano. El 27 de mayo de 2012, 3 amigos de Wei, alarmados por su prolongada ausencia de la universidad y del trabajo, decidieron visitar su apartamento. Lo que encontraron no les permitió calmar sus temores. Su amigo había desaparecido. Preocupados, contactaron a la policía para reportarlo como desaparecido. La investigación inicial llevó a los oficiales a revisar las cámaras de seguridad del edificio de Wei. Las imágenes revelaron algo inquietante. La última vez que se le vio fue el 24 de mayo, entrando en su apartamento junto a Julian Magnus. A partir de ese momento, la policía comenzó a conectar puntos que hasta entonces habían permanecido invisibles. Mientras tanto, Julian continuaba con su vida aparentemente normal, manteniendo una fachada social activa y participando en eventos locales, mientras secretamente consolidaba su audiencia en la Deep Web, donde su contenido más macabro atraía a seguidores fascinados por el horror y la transgresión. Allí,
Sus actos no solo eran compartidos, sino que se convertían en una especie de espectáculo virtual cuidadosamente calculado, lejos de la vista del público convencional. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a darse cuenta de que la desaparición de Wei no era un caso común. Revisando registros y contactos, emergió un patrón inquietante. Julian Magnus no era simplemente un joven con una vida excéntrica, sino alguien que había cultivado una obsesión peligrosa por el control, la fama y la violencia, y la Deep Web era su plataforma secreta. Allí no solo compartía contenido extremo, sino que también encontraba un público que reforzaba sus conductas más oscuras, ofreciendo admiración donde la sociedad convencional habría reaccionado con repulsión. Los investigadores empezaron a rastrear la actividad digital de Julian, descubriendo cuentas bajo seudónimos múltiples que parecían coordinar toda su red de seguidores. Cada perfil estaba diseñado para parecer independiente, pero todos convergían en un mismo objetivo: amplificar su notoriedad. En estos espacios virtuales, Julian no solo mostraba videos de maltrato animal, sino que también comentaba sobre crímenes de alto perfil, creando una especie de catálogo de obsesiones macabras y modelando su comportamiento según los criminales que más admiraba. Mientras tanto, la rutina de Wei se interrumpía de manera alarmante. Después de varias semanas sin aparecer en clases ni en el trabajo, sus amigos comenzaron a presionar más. El 27 de mayo, su apartamento fue revisado por los 3 amigos más cercanos, quienes sintieron inmediatamente que algo terrible había ocurrido. La puerta cerrada y el silencio absoluto dentro del apartamento contrastaban con la vida vibrante y sociable que Wei había llevado hasta entonces. La policía fue notificada y un equipo forense comenzó a inspeccionar la escena, descubriendo los primeros indicios de un crimen cuidadosamente planeado. A través de las cámaras de seguridad del edificio, se confirmó que Wei había ingresado al apartamento acompañado de Julian Magnus el 24 de mayo. Este hallazgo puso a Julian directamente en el centro de la investigación. Sin embargo, la verdadera dimensión del peligro permanecía oculta. Mientras las autoridades se movían con cautela, Julian parecía completamente ajeno a que alguien lo estuviera siguiendo. Continuaba con su vida social, asistiendo a eventos y manteniendo interacciones normales en público, mientras simultáneamente tejía su red en la Deep Web, donde su contenido morboso circulaba entre un público secreto y entusiasta. Fue precisamente esta combinación de audacia y anonimato lo que permitió a Julian operar durante meses sin ser detectado. Los forenses encontraron rastros mínimos de violencia en el apartamento, cuidadosamente planeados para minimizar pruebas. Sin embargo, la inspección detallada reveló pequeñas pero inquietantes pistas. Manchas de sangre cuidadosamente ocultas, restos de objetos manipulados con precisión y signos de planificación meticulosa, como si cada movimiento estuviera calculado para generar miedo y fascinación al mismo tiempo. Entre las pruebas digitales, la policía encontró comunicaciones encriptadas que vinculaban a Julian con sitios de la Deep Web especializados en violencia explícita. Allí, su reputación había crecido, y sus seguidores más obsesionados compartían información sobre cada uno de sus movimientos. Fue en estos espacios donde se empezó a ver una escalada en la audacia de Julian. Ya no se trataba solo de maltrato animal, sino de un patrón de planificación para crímenes humanos, documentados y diseminados de manera que solo quienes conocían los rincones más oscuros de Internet podían acceder. Cada mensaje y video encriptado contenía un rastro sutil de su psique. Referencias a películas, escenas de crimen famosas y símbolos que solo un observador entrenado podía descifrar. El contraste entre su apariencia de joven atractivo y su vida secreta en la Deep Web generaba un efecto perturbador, multiplicando la intriga y el desconcierto entre quienes comenzaban a seguir la investigación. La red de contactos de Julian en la ciudad también empezaba a revelarse. Se sabía que buscaba víctimas potenciales en ambientes sociales aparentemente inocuos, utilizando aplicaciones de citas y círculos de confianza para atraer personas que parecían desprevenidas. Wei, sin saberlo, se convirtió en el objetivo ideal. Joven, nuevo en la ciudad, con curiosidad y confianza hacia su pareja, y sin un vínculo sólido con la familia cercana que pudiera alertarlo sobre el peligro que se cernía. Mientras la policía recopilaba pruebas, los investigadores comenzaron a notar un patrón.
Los crímenes de Julian parecían estar planeados para maximizar la exposición en línea y, a la vez, ocultar la identidad de los observadores reales. La Deep Web no era solo un espacio de distribución, sino un laboratorio psicológico donde Julian experimentaba con miedo, morbo y fascinación pública, probando los límites de lo que podía hacer sin ser atrapado. La intriga aumentó cuando un correo electrónico anónimo llegó al detective a cargo del caso, advirtiendo que lo que estaba a punto de descubrir sería extremadamente difícil de digerir. Contenía un enlace a un video alojado en un sitio web extremo fuera de la jurisdicción convencional, mostrando actos de violencia escalando de lo animal a lo humano. Aunque aún no se había confirmado la identidad de la víctima, los investigadores sintieron que estaban en la antesala de algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. En este punto, la investigación comenzó a combinar elementos de vigilancia digital, análisis forense y estudio del comportamiento humano, explorando la relación entre la obsesión de Julian por la fama, su actividad en la Deep Web y la manipulación de su entorno social. Cada pieza del rompecabezas aumentaba la sensación de inquietud. Había alguien capaz de mantener una vida pública normal mientras al mismo tiempo orquestaba crímenes con precisión fría y calculada, dejando un rastro solo para aquellos que sabían dónde mirar. A medida que junio de 2012 avanzaba, la investigación sobre la desaparición de Wei Chang comenzó a adquirir una dimensión escalofriante. La policía, trabajando con pistas digitales y registros de cámaras de seguridad, empezó a entrelazar los comportamientos de Julian Magnus con las desapariciones y la evidencia acumulada. Cada nuevo hallazgo hacía más evidente que Julian había usado la Deep Web no solo como un medio para exhibir sus crímenes, sino como un espacio de entrenamiento psicológico, donde medía la reacción de quienes lo observaban y alimentaba su obsesión por la notoriedad y el control absoluto. Los investigadores descubrieron que Julian, meticuloso y calculador, había preparado su vida para mantener la ilusión de normalidad mientras ejecutaba actos que desafiaban cualquier límite ético o legal. Desde aplicaciones de citas hasta círculos sociales locales, todo estaba cuidadosamente diseñado para atraer víctimas potenciales y evitar la detección. Wei había sido un blanco accidentalmente perfecto. Un joven confiado, recientemente llegado a la ciudad, con un círculo social limitado y una curiosidad natural por explorar nuevas relaciones. Mientras tanto, en la Deep Web, Julian continuaba incrementando su presencia. Subía contenido que oscilaba entre lo perturbador y lo explícitamente criminal, siempre con la intención de probar la reacción del público y preparar el terreno para sus crímenes más extremos. Sus seguidores, incapaces de distinguir la línea entre entretenimiento y realidad, se convirtieron en espectadores involuntarios de un experimento psicológico sin precedentes. Allí, cada acción de Julian era amplificada, cada detalle observado y comentado, y cada paso calculado para maximizar la fascinación y el horror simultáneamente. El 25 de mayo de 2012, un día después de la última vez que Wei fue visto con Julian, se subió un video que conmocionó a quienes lo encontraron. En él, se mostraba a una víctima en situaciones extremas de violencia. Aunque los investigadores aún no habían confirmado la identidad de la persona, los detalles del video coincidían con la descripción de Wei. La escena digital, alojada en un sitio extremo fuera del control convencional, mostró la magnitud de la planificación. Cada ángulo, cada movimiento, incluso la disposición del entorno, indicaba que el acto había sido ejecutado con frialdad y premeditación. Poco después, la policía comenzó a recibir información anónima que apuntaba directamente a Julian. Esta información, recopilada y compartida por usuarios de la Deep Web, fue clave para identificarlo como el principal sospechoso. La combinación de evidencia digital, testimonios y patrones de conducta formó un cuadro cada vez más aterrador. Un individuo capaz de mantener una fachada normal mientras orquestaba crímenes de forma deliberada, compartiendo fragmentos de su violencia con un público secreto en línea. Entre las pruebas encontradas en el apartamento de Julian, la policía identificó manchas de sangre en muebles, electrodomésticos y el baño. Cada señal parecía indicar que los crímenes no solo eran deliberados, sino que se realizaban con un grado de ritualismo perturbador. En el espejo del baño, una inscripción inquietante reflejaba la psicología de su autor. Mensajes crípticos que hablaban de la percepción y el miedo, diseñados para desafiar a quienes pudieran encontrar evidencia física de sus actos. Mientras las fuerzas del orden consolidaban la evidencia,
Julian continuaba moviéndose con aparente despreocupación por la ciudad, manteniendo su vida social y utilizando la Deep Web como un espacio seguro desde donde proyectar su imagen de control absoluto. La paradoja era inquietante. Un hombre que podía ser observado de cerca por la policía y al mismo tiempo se exhibía ante un público secreto y fanático totalmente consciente de la fascinación que generaba. El caso comenzó a atraer atención internacional cuando se descubrió que los crímenes habían dejado rastros tangibles fuera del espacio digital, paquetes enviados a diferentes ubicaciones conteniendo pruebas macabras y mensajes que demostraban un conocimiento casi ritualizado del impacto psicológico en quienes los recibían. Cada paquete era una extensión de la narrativa de Julian, un mensaje de poder, control y provocación que combinaba la realidad física con el espectáculo en línea. Los investigadores comprendieron que el siguiente paso era localizarlo antes de que pudiera escapar nuevamente o aumentar la escala de sus crímenes. Las pistas lo ubicaban primero en Montreal, pero pronto indicios de comunicación y movimientos lo llevaron más allá de Canadá, a través de Europa, demostrando que su planificación no tenía límites geográficos. Julian se movía con la precisión de alguien que había anticipado cada posible escenario, como si la persecución policial fuera un juego más dentro de su elaborado teatro de horror. La Deep Web continuaba siendo un hilo invisible que conectaba cada uno de sus movimientos. Publicaciones, seguidores, rumores, pistas falsas y verdaderas. Allí, Julian no solo construía su mito, sino que también observaba y aprendía de la reacción de quienes se acercaban demasiado a descubrirlo. Cada acción estaba calculada para generar miedo, admiración y un sentido de inevitabilidad, que sin importar cuán cerca estuviera la policía, siempre parecía un paso adelante. Mientras tanto, el mundo exterior permanecía parcialmente ciego a su existencia real. En los círculos sociales convencionales, Julian era simplemente un joven encantador y carismático, interesado en relaciones, fiestas y su búsqueda de notoriedad. Pero detrás de esa fachada, la Deep Web servía como su escenario secreto, su laboratorio psicológico y su archivo de crímenes cuidadosamente documentados, donde cada detalle era observado, analizado y reforzaba la narrativa de control absoluto y poder sobre la vida y la muerte. A finales de mayo de 2012, la investigación sobre la desaparición de Wei Chang alcanzó un nivel crítico. La policía de Montreal había determinado que Julian Magnus era el principal sospechoso, y la evidencia apuntaba a que había llevado a cabo actos de violencia extrema dentro de su apartamento, cuidadosamente documentados y luego compartidos en la Deep Web, donde un público secreto seguía cada uno de sus movimientos. El 29 de mayo, un paquete inquietante llegó a la sede de un importante partido político canadiense. Lo que comenzó como un objeto aparentemente normal pronto reveló un contenido macabro. Rastros de sangre que habían comenzado a filtrarse a través del cartón, acompañados de una nota críptica anunciando que el perpetrador había distribuido partes de un cuerpo por la ciudad y que planeaba continuar con sus crímenes. Un segundo paquete fue interceptado en Vancouver, dirigido a otra sede política, y contenía restos humanos adicionales. En Montreal, un conserje notó una maleta abandonada cerca de un contenedor de basura que emanaba un olor nauseabundo. La policía fue alertada de inmediato. Al abrirla, descubrieron restos humanos desmembrados junto con los documentos de identidad de Wei y las armas utilizadas en el crimen. La escena confirmó lo que los investigadores temían. Wei había sido víctima de Julian Magnus, y todo había sido planificado con frialdad y precisión. La evidencia digital y física permitió a la policía reconstruir la secuencia de eventos. Julian había utilizado la Deep Web para estudiar reacciones, perfeccionar su método y crear un seguimiento anónimo que lo ayudara a anticipar cualquier movimiento de la ley. Cada acción estaba cuidadosamente calculada, desde la selección de víctimas hasta la distribución de restos y la manipulación del escenario digital para sembrar miedo y confusión. Con la alarma internacional, la policía canadiense emitió una orden de arresto nacional que rápidamente se convirtió en una cacería internacional. Interpol emitió una notificación roja, y las autoridades comenzaron a rastrear los movimientos de Julian a través de señales de teléfono y registros de transporte. Pronto fue localizado en Francia, en un hotel de Bagnolet, y aunque parecía que había logrado evadir la captura inicial, la cooperación internacional permitió interceptarlo en Berlín, en un cibercafé, donde fue detenido sin resistencia. El traslado de Julian a Canadá se hizo en un avión militar,
debido a los riesgos de seguridad que implicaba un vuelo comercial. A su llegada, fue puesto en confinamiento solitario. Mientras los medios se hacían eco del caso, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de convertirlo en una figura mediática. Sin embargo, la cobertura fue inevitable, dada la magnitud de sus crímenes y la fascinación morbosa que generaba su historia. Durante el juicio se presentaron pruebas irrefutables, restos de armas utilizadas, registros digitales que documentaban la violencia, testimonios de expertos sobre su comportamiento y la influencia de la Deep Web en su psicología. La defensa alegó locura, argumentando que Julian había estado en un estado psicótico durante los crímenes, pero la fiscalía demostró que sus actos eran deliberados, meticulosamente planeados y ejecutados con plena conciencia. El veredicto final fue condenatorio. Julian Magnus fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, con sentencias adicionales concurrentes que consolidaron más de 3 décadas de encarcelamiento. La justicia reconoció la magnitud del daño, la premeditación y la frialdad con la que operó, y su obsesión con la fama y el control se consideró un factor agravante. El caso dejó un impacto duradero en la opinión pública y en la manera en que las autoridades perciben la Deep Web. La historia de Julian Magnus sirvió como advertencia sobre los peligros de un espacio digital donde los límites éticos son difusos y donde individuos con trastornos graves pueden cultivar seguidores, planear crímenes y manipular a su público de manera secreta. También evidenció cómo la combinación de audacia, planificación y anonimato digital puede permitir que los actos más atroces pasen desapercibidos durante meses, incluso frente a la vigilancia activa de la policía. El cuerpo de Wei Zhang fue incinerado tras una vigilia a la luz de las velas, a la que asistieron sus familiares, mientras la ciudad aún procesaba la magnitud de los crímenes. La investigación y el juicio de Julian Magnus se convirtieron en referencia internacional sobre la interacción entre crimen, psicopatía y la utilización de la Deep Web como herramienta de notoriedad y control. Al final, el caso no solo resolvió un asesinato brutal, sino que también dejó una lección inquietante. En la era digital, la línea entre lo público y lo secreto puede ser manipulada por aquellos que saben cómo usarla, y la fascinación por la violencia, amplificada en la Deep Web, puede convertirse en un instrumento de terror tan real como cualquier arma física. Nunca imaginé que mi curiosidad me arrastraría tan lejos. Todo empezó una noche cualquiera, cuando el silencio de mi habitación se volvió demasiado denso y la pantalla del computador parecía llamarme con una insistencia casi viva. Había leído sobre los rincones ocultos de Internet, sobre esas zonas sin reglas donde se decía que podías encontrar cualquier cosa. Información prohibida, foros secretos, experimentos, confesiones, grabaciones, y sí, la famosa Deep Web. No entré buscando algo específico, lo admito. Fue más bien la mezcla de aburrimiento, insomnio y esa curiosidad tonta que te hace sentir invencible cuando en realidad estás a punto de hacer algo de lo que no podrás volver. La primera vez que logré conectarme usando Tor, sentí una especie de adrenalina difícil de explicar. El simple hecho de estar donde no debía me daba una sensación de poder, como si hubiese cruzado una frontera invisible. Al principio todo parecía inofensivo. Foros sobre tecnología, comunidades que compartían archivos antiguos, gente hablando de criptografía y privacidad. Pero poco a poco, los nombres de los enlaces se tornaron más oscuros, más extraños. Uno en especial llamó mi atención, The Grey Room Archive. No sé por qué entré. Quizás por ese instinto que te empuja justo hacia lo que te da miedo. La página era sencilla, casi rudimentaria. Un fondo negro, texto blanco y una lista interminable de grabaciones. No había títulos descriptivos, solo códigos y fechas. Las advertencias eran claras. Contenido sensible. Accede bajo tu propio riesgo, pero en la Deep Web, esas advertencias se vuelven invitaciones disfrazadas. Reproduje el primer archivo y aunque el video parecía antiguo, la nitidez era perturbadora. No había sonido, solo el zumbido del ambiente y una cámara fija. Un hombre, de rostro cubierto, se sentaba frente al lente y hablaba con gestos pausados. No entendía el idioma, pero algo en su tono transmitía calma y amenaza al mismo tiempo. Luego la imagen cambiaba. Había otro sujeto, desnudo de cintura para arriba, visiblemente nervioso, y detrás de él, una mesa con instrumentos metálicos. Apagué el video de inmediato.
No duré ni 20 segundos, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Durante días traté de olvidarlo. No lo logré. La curiosidad se transformó en obsesión. Quería entender qué era ese lugar, quién lo administraba, y por qué tantas personas hablaban de él en foros cerrados como si se tratara de un ritual secreto. Buscando respuestas, contacté a un usuario con el alias Nódulo 13. Su perfil mostraba actividad constante en espacios de la Deep Web donde se comentaban prácticas de modificación corporal extrema y sectas digitales. Al principio fue amable, casi didáctico, pero cada una de sus respuestas parecía llevarme más profundo en un pozo sin fondo. Si quieres entender lo que viste, me escribió una noche, tienes que hablar con el fundador. Él no acepta curiosos, solo observadores silenciosos. Me dio un enlace temporal. Solo funcionaba durante 24 horas. La dirección no tenía sentido, una combinación aleatoria de letras, como si el lugar no quisiera ser encontrado dos veces del mismo modo. A pesar del miedo, lo abrí. El sitio me pidió una clave que no tenía, pero segundos después, recibí un correo encriptado en mi bandeja principal. Ni siquiera sé cómo consiguieron mi dirección. El mensaje solo decía, ya estás dentro. Lo que vi después es difícil de describir sin que suene a pesadilla. Una transmisión en vivo, una habitación gris, sin ventanas, iluminada por una luz parpadeante. En el fondo, una figura inmóvil, encapuchada, con el rostro cubierto por una máscara hecha de espejos fragmentados. La cámara giró lentamente hasta enfocar una mesa. Había algo sobre ella, cubierto con una manta, y una voz distorsionada dijo, «Bienvenido al archivo de los que no temen mirar». Mi cuerpo se paralizó. Intenté cerrar la pestaña, pero el cursor no respondía. La pantalla parpadeó y, por un instante, me vi a mí mismo reflejado en el lente de la cámara. Era imposible. No había forma de que ellos pudieran verme. O al menos eso creía. Minutos después, el sitio se cerró solo. Y en mi escritorio apareció un archivo nuevo, sin nombre. Lo abrí por inercia. Contenía una serie de coordenadas, fechas y un texto breve. Esto apenas comienza. Desde esa noche, algo cambió en mí. No solo por lo que vi, sino por lo que sentí. La sensación de que alguien, en algún rincón de la Deep Web, sabía exactamente quién era yo. Que la línea entre observador y observado se había desvanecido por completo. Pensé en eliminar todo, formatear el equipo, desaparecer cualquier rastro. Pero los correos seguían llegando, siempre desde direcciones imposibles de rastrear. Algunos contenían fragmentos de video, otros simples frases como «vuelve a mirar» o «el archivo te espera». Fue entonces cuando comprendí que lo que había abierto no era solo un enlace, era una puerta. Y al cruzarla, dejé algo de mí del otro lado. Durante días traté de convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio o por la sugestión, pero cada intento de racionalizarlo me llevaba de nuevo al mismo punto. Aquel archivo con coordenadas seguía ahí. No importaba cuántas veces lo borrara, reaparecía solo, idéntico, con el mismo texto. Esto apenas comienza. El miedo se mezcló con la obsesión. Quería entender, quería respuestas. Así que, contra todo sentido común, volví a sumergirme en la Deep Web. Esta vez con más cuidado. Usé una VPN, cambié de sistema operativo, limpié cada registro. Pero eso no sirvió de nada. Los mensajes seguían encontrándome. Era como si alguien o algo conociera cada uno de mis movimientos, incluso antes de que yo los hiciera. Decidí escribirle de nuevo a Nódulo 13, el contacto que me había guiado hasta The Grey Room Archive. Su perfil había desaparecido, pero encontré un foro donde varios usuarios mencionaban su nombre. Lo describían como una especie de reclutador, alguien que seleccionaba personas con una mezcla muy específica de curiosidad y vulnerabilidad. Algunos decían que trabajaba para un grupo conocido como los Observadores del Umbral, una comunidad que existía desde hace años en la Deep Web y que se dedicaba a recopilar experiencias extremas, grabaciones reales de transformación humana, rituales digitales y transmisiones de origen incierto. Uno de los usuarios me escribió en privado. No tenía nombre, solo un número, 48 Delta. Su mensaje decía, si él te contactó, ya estás marcado. No busques salir. La única manera es mirar hasta el final. Esa frase me dejó helado. Aún así, algo dentro de mí, tal vez la misma curiosidad que me había llevado hasta ese punto, me hizo seguir leyendo.
48 Delta me envió un enlace cifrado con instrucciones para acceder a un canal oculto de chat. Decía que allí podría encontrar a otros que habían pasado por lo mismo. El canal parecía vacío, pero después de unos minutos comenzaron a aparecer mensajes. Nombres en clave, saludos en idiomas distintos, símbolos que no entendía. Y entre todos ellos, una frase repetida como un mantra: la cámara nunca se apaga. Durante horas observé cómo los usuarios compartían capturas de pantalla, códigos, fragmentos de transmisiones. Había una fascinación morbosa en la forma en que hablaban de los rituales visuales. Decían que el ojo humano solo podía soportar ciertas imágenes antes de que la mente comenzara a fracturarse. Que The Grey Room Archive era solo una fachada, una puerta de entrada a transmisiones mucho más profundas, alojadas en servidores ocultos dentro de la red Tor. Una madrugada, mientras revisaba esos mensajes, un usuario con el alias Astra me escribió directamente: ¿quieres verlo? No puedes entender hasta que lo veas, pero una vez que mires no hay regreso. Le respondí que sí. Minutos después, me llegó un archivo comprimido con contraseña. Al abrirlo, mi computadora se congeló por completo. La pantalla parpadeó y luego quedó completamente negra. Pensé que había colapsado el sistema, pero no. El monitor comenzó a encenderse y apagarse como si alguien estuviera controlando la frecuencia. Luego apareció un rostro. Era el mismo de la máscara hecha de espejos. Solo que esta vez hablaba directamente hacia mí. No se oía una voz clara, solo un murmullo distorsionado. Una mezcla entre respiración y susurro digital. Sin embargo, pude distinguir algunas palabras. Ya te habíamos visto antes. Estás del lado correcto del lente. Sentí una presión en el pecho. No era miedo, era otra cosa. Algo más profundo, más primitivo. Cerré la tapa del portátil y me quedé quieto, escuchando cómo el ventilador del equipo seguía girando solo. Desde entonces, cada vez que enciendo el computador, esa imagen aparece por unos segundos antes de cargar el sistema operativo. No importa qué dispositivo use, siempre pasa. Días después, encontré algo peor. Revisando mi correo, vi una carpeta nueva llamada Transmit. Dentro había un solo archivo de video. Lo abrí. Era una grabación en mi propia habitación. Desde un ángulo alto, como si alguien hubiese instalado una cámara sin que yo lo notara. Me vi durmiendo, moviéndome inquieto, despertando de golpe en medio de la madrugada. El video terminaba con un acercamiento hacia mi rostro y un texto sobre la imagen. La cámara nunca se apaga. Dejé de dormir por completo. Revisé cada rincón del cuarto, desmonté el router, desconecté el módem, hasta quité las tapas de los enchufes buscando algún dispositivo oculto. No encontré nada, y sin embargo las grabaciones seguían apareciendo. Cada día, un nuevo video. Algunos con fechas que correspondían a días anteriores, otros con escenas que ni siquiera recordaba haber vivido. Ya formas parte del archivo, pero no eres espectador. Eres el siguiente registro. Empecé a notar detalles extraños, sombras que se movían detrás de mí durante las videollamadas, luces encendiéndose solas, y una sensación constante de ser observado, incluso con el ordenador apagado. Intenté contarle a un amigo, pero no me creyó. Me recomendó dejar de ver esas cosas raras de la Deep Web, pero esto ya no tenía que ver con curiosidad. Era persecución. Era acoso digital. Y entonces apareció otro mensaje, esta vez en mi teléfono, sin remitente. Desde ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Archivos en mi computadora que nunca descargué. Carpeta tras carpeta con nombres de personas desconocidas, con fechas y coordenadas. Algunas de esas coordenadas coincidían con lugares reales. Edificios abandonados, moteles en las afueras, fábricas vacías. Y en cada uno, según los foros, habían ocurrido cosas que nunca salieron en las noticias. Empecé a comprender que The Grey Room Archive no era solo una web de contenido extremo. Era una red de observación. Un sistema que recolectaba rostros, hábitos, patrones, y los convertía en parte de un experimento sin nombre. Un experimento en el que, ahora, yo era el sujeto principal. No sé cuándo comenzó realmente todo. Tal vez desde el primer clic, tal vez desde antes. Lo cierto es que, a estas alturas, ya no estoy seguro de si la cámara está grabando, o si simplemente me está mirando. Después de aquel último mensaje, la realidad empezó a desmoronarse a un ritmo que no podía controlar.
Cada día se parecía menos al anterior. Comencé a notar patrones, coincidencias imposibles, notificaciones que aparecían justo cuando pensaba en desconectarme, correos que mencionaban frases que solo había dicho en voz alta cuando estaba solo. Era como si alguien, o algo, hubiera logrado penetrar en mis pensamientos. Decidí aislarme. Apagué el Wi-Fi, rompí el módem y dejé el teléfono dentro del congelador, intentando bloquear la señal. Pero aún así, las transmisiones seguían llegando. No por internet, sino por el ruido. Sí, el ruido. Por las noches, mientras todo quedaba en silencio, el aire se llenaba con un zumbido imperceptible al principio, pero que se hacía cada vez más agudo. Si me concentraba lo suficiente, podía distinguir fragmentos de voces distorsionadas, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. El archivo crece, la cámara observa, la cámara no olvida. Empecé a investigar en silencio, casi de manera instintiva. Usando un viejo portátil sin conexión, recopilé lo que había encontrado sobre The Grey Room Archive y sobre aquel grupo del que algunos hablaban en los foros. Los observadores del umbral. Cuanto más leía, más claro quedaba que lo que yo había vivido no era un caso aislado. Había docenas, quizás cientos, de relatos similares, todos compartiendo los mismos elementos. Videos que aparecían sin permiso, mensajes anónimos, coordenadas, y esa sensación insoportable de estar siendo grabados incluso sin cámaras visibles. Un hilo en particular llamó mi atención. Lo había publicado un usuario que firmaba como Spectre. Su primer mensaje era una advertencia. Ellos no usan cámaras. Usan reflejos. Al principio no entendí. Pensé que se refería a espejos o a algún tipo de metáfora, pero su explicación era más aterradora de lo que imaginé. Según él, los observadores habían desarrollado una forma de vigilancia que utilizaba los dispositivos cotidianos como superficies de proyección. Cualquier pantalla, cualquier lente, incluso los reflejos en el cristal de una ventana podían servirles para ver y registrar. La cámara nunca se apaga, escribió, porque la cámara no está en tus manos, está en tu mirada. Esa frase me persiguió durante días. Comencé a cubrir todos los espejos de mi casa, a apagar los monitores, incluso a dormir con una manta sobre la cabeza. Pero los reflejos seguían allí, escondidos en los lugares más improbables. En una taza de café, en el metal de una cuchara, en la pupila de mi propio ojo. Fue entonces cuando volví a recibir un mensaje. Esta vez no desde la Deep Web, sino impreso, en papel. Lo encontré debajo de la puerta una mañana. En él solo una frase escrita con una caligrafía limpia y casi elegante. No se trata de verte, se trata de que te reconozcas. Junto al papel había una fotografía. En la imagen aparecía yo, sentado frente a mi escritorio, observando la pantalla con una expresión que no recordaba haber tenido nunca. Pero lo peor no era eso. Detrás de mí, borrosa pero inconfundible, estaba la figura con la máscara de espejos. El miedo se volvió físico. Comencé a sentir que algo respiraba en los rincones, que las sombras se movían de forma antinatural. Pero no podía huir. Cada intento de escapar se convertía en un regreso. Las coordenadas que aparecían en mis archivos conducían a lugares que conocía. La esquina de mi calle, un edificio frente a mi ventana, incluso el parque donde solía caminar por las tardes. Era como si el mapa se estuviera cerrando sobre mí, como si el archivo se alimentara de mi propia rutina. Empecé a grabarme a mí mismo, con la esperanza de encontrar alguna evidencia tangible. Durante horas dejaba la cámara encendida, enfocando cada rincón del apartamento. Al revisar las grabaciones, descubrí algo perturbador. A veces, por un solo cuadro, mi rostro aparecía duplicado. Un segundo yo que no se movía al mismo ritmo, que parecía observarme desde el otro lado del lente. Cuanto más lo analizaba, más convencido estaba de que ese reflejo no era un error de cámara. Era otra entidad, sincronizada conmigo, pero no completamente humana. Buscando respuestas, entré de nuevo a los foros ocultos. Allí encontré un mensaje nuevo, con el sello de The Grey Room Archive. Decía, fase 3 completada. El sujeto ha cruzado el umbral. Preparar la transmisión final. No había duda, hablaban de mí. Pasé los días siguientes sin dormir, vigilando cada sonido. Pero la madrugada del tercer día ocurrió algo distinto. Mi computadora, que había permanecido apagada y desconectada de la corriente, se encendió sola. La pantalla mostró una transmisión en directo. Era mi habitación. Yo mismo.
sentado frente al monitor, observando la imagen exacta que veía en ese momento. Solo que en la transmisión, el yo del video sonreía. La cámara se acercó lentamente hasta mostrar sus ojos. Eran los míos, pero reflejaban algo que no era humano. Detrás de ellos, pude ver siluetas moviéndose, como si alguien o algo habitara dentro de mi reflejo. La voz distorsionada volvió, más clara que nunca. Dejaste de mirar. Ahora nosotros miramos por ti, y entonces entendí que la cámara nunca se apaga porque no está afuera. Está adentro. Desde ese momento no hay día en que no escuche el zumbido en las paredes o vea parpadear la luz de los dispositivos apagados. A veces creo que los reflejos me observan incluso cuando cierro los ojos. La Deep Web no era el destino, solo el pasillo. Detrás de ella hay algo más grande, algo que no solo quiere ser visto, sino recordado. Nunca supe en qué momento crucé el punto de no retorno. Aquella madrugada el aire se sentía pesado, casi sólido, y el resplandor azul del monitor parecía absorber la poca cordura que me quedaba. El video seguía en pausa, detenido justo en el instante antes del grito. La Deep Web estaba en silencio, pero era un silencio engañoso, porque sentía que algo me observaba detrás de la pantalla. Intenté cerrar el navegador. El cursor se movía con lentitud, como si algo lo resistiera. De pronto la ventana se minimizó sola y apareció un mensaje en el chat cifrado. ¿Por qué paras? Aún no termina. No recordaba haber dejado ningún chat abierto. Intenté desconectarme del Wi-Fi, pero la señal volvió por sí sola. El cursor comenzó a escribir sin mi intervención, letra por letra. Nos gusta cómo gritas cuando tienes miedo. Mi corazón se aceleró. Apagué el ordenador bruscamente y arranqué el cable de corriente, pero la pantalla siguió encendida por unos segundos más, mostrando una transmisión en directo. En ella, alguien me estaba grabando desde fuera de mi ventana. Reconocí la silueta. Era idéntica a la del sujeto que aparecía en el primer video, el que había subido a aquel foro oculto con la etiqueta Human Experiment Live. Salí corriendo hacia la calle. No había nadie. Ni un sonido, ni un coche. Pero el aire estaba cargado de esa sensación de vigilancia invisible. Revisé mi teléfono y encontré un nuevo mensaje en una app que jamás había instalado. La cámara que nunca se apaga, ya estás dentro. El nombre del remitente era el mismo usuario que me había enviado el primer enlace de la Deep Web. Lo borré, o eso creí, pero cada vez que encendía el teléfono, el mensaje aparecía de nuevo, incluso con el móvil apagado. Empecé a cubrir las cámaras con cinta, a tapar los espejos, a desconectar los cables. Sin embargo, las pantallas parpadeaban por las noches, mostrando fragmentos de mi habitación grabados desde ángulos imposibles. Un día decidí enfrentarme al origen. Volví a conectarme usando una red anónima, convencido de que debía eliminar todo rastro de mi perfil. Pero el servidor me redirigió automáticamente a una sala oculta. The Loop 33. Allí solo había una transmisión en vivo, la mía. Me vi sentado frente al ordenador, exactamente en el momento presente, con un retraso de apenas unos segundos. La imagen se duplicaba infinitamente, como si cada movimiento mío generara un eco dentro de esa red subterránea. Escuché pasos detrás de mí, suaves, calculados. Giré lentamente, pero no había nadie. Y entonces la transmisión cambió. Mostraba mi puerta abriéndose desde el interior, como si una cámara invisible estuviera allí capturando todo. El sonido de una respiración ajena se coló por los auriculares. «Ya no eres espectador», susurró una voz distorsionada. «Ahora formas parte del contenido». Sentí un golpe seco detrás de la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté horas después, o quizás días, no lo sé. Estaba en mi habitación, pero el ordenador seguía grabando. En la pantalla, el contador de la transmisión marcaba un número imposible. 13.328 espectadores conectados. No entendía cómo, pero mi rostro aparecía en foros, en páginas oscuras de la Deep Web, con títulos en idiomas que no podía leer. Intenté denunciarlo, pero cada intento de contacto con las autoridades terminaba igual. Correos devueltos, llamadas interceptadas, mensajes borrados de inmediato. Era como si alguien hubiera borrado mi identidad antes de que yo mismo lo notara. Ahora vivo rodeado de silencio, aunque escucho ruidos cuando las luces se apagan. Golpes leves en la pared, un zumbido constante proveniente del monitor apagado.
y ese parpadeo intermitente de la luz verde de la cámara, la que juro haber desconectado. A veces pienso que la Deep Web no es solo un lugar digital, sino una puerta que, una vez abierta, jamás vuelve a cerrarse. Lo que hay al otro lado no busca dinero ni fama, busca atención, miedo, energía humana. Y cada clic, cada segundo mirando, les da más poder. He intentado advertir a otros, pero no sirve de nada. El video sigue subiendo reproducciones y cada día, alguien nuevo entra a The Loop 33. Lo sé porque los nombres aparecen debajo de mi transmisión, uno por uno, mientras sigo hablando aquí, atrapado en una señal que nunca termina. La cámara sigue encendida. Y si estás escuchando esto, probablemente tú también ya formas parte de la transmisión.